Buenos días, jóvenes, buenos días. Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo programado. En esta segunda semana, pues, continuamos con el curso. Para ello vamos a ver el modelo de transformador y los sistemas por unidad. Para ello, como pueden ver ahí, la bibliografía básica, estamos utilizando el libro de Fermín Barrero, que es un libro muy, está bien detallado, bien explicado. La teoría que vamos a revisar hoy. Primero quiero saber si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Un ratito. Ya. Continuemos. Entonces, pues, nosotros sabemos, necesito un puntero láser. Ya. Entonces, para ello, pues, nosotros sabemos que los transformadores son los equipos, son los dispositivos que nos sirven a interconectar en una red eléctrica diferentes niveles de tensión, ¿no? O sea, interconectar de un nivel bajo a un nivel alto o de un nivel bajo, alto o alto a bajo, cambiar los niveles de tensión en una red eléctrica. Y todo ello, pues, debido a la corriente eléctrica del tipo alterno, ¿no? Eso es lo que nos permite, pues, hacer un cambio de nivel de tensión según se requiera. Entonces, cuando veamos esa relación de transformación que existe, lo que nos interesa mucho es mantener, pues, el valor eficaz, ¿no? El valor RMS de la tensión en los terminales de cada equipo, de cada receptor. Y esa tensión, pues, debe llegar al usuario con los límites permisibles, ¿no? Límites que están reglamentados en el Código Nacional de Electricidad Suministro, 2011. ¿No? Siempre hay unas tolerancias, unas variaciones, y hay que llegar pues a lo más, el valor eficaz, que no exceda de las tolerancias permitidas. Entonces, con los transformadores nosotros podemos hacer ciertas modificaciones en los módulos o la fase con respecto a la relación de transformación. Y ello pues nos va a permitir cambiar o modificar o variar en algo, pues, la potencia reactiva y la potencia activa a través de la línea de transmisión. O sea, hay algunos transformadores que tienen unas taps, unos dispositivos para poder elevar un poco más el nivel de tensión o reducir un poco más mediante ciertas tomas. Esas ciertas tomas pues se denominan los taps, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros queremos ver en este capítulo un modelo de transformador que una vez tenido ese modelo de transformador, pues nos sirva mucho para los estudios de análisis de sistemas de energía eléctrica o sistemas eléctricos de potencia. En otros países, como en Europa, en España, por ejemplo, ellos hablan mucho de sistemas de energía eléctrica. Acá en el Perú y en otras partes decimos sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Pero allá hablan de sistemas de energía eléctrica. Entonces, cualquiera de los términos es aplicable para este estudio. Entonces, lo que vamos a ver, pues, además de eso, el modelo. ¿Cómo vamos a llegar a un modelo de transformador? ¿No? De tal modo de que exista una simplificación bastante sustancial, que sea bastante práctica, entendible, para poder emplearlo. Y para ello, pues, es importante tener en cuenta una normalización
que vamos a ir más adelante, que es el sistema por unidad, ¿no? Sistema por unidad. O sea, todo se refiere a uno, todo va a variar o todo se va a manejar alrededor del valor 1, que es como un valor de referencia. Y es más práctico manejarlo así, con ese sistema de unidad. Bien, como hemos visto, pues el transformador es un dispositivo electromecánico. También el autotransformador. La diferencia del transformador con el autotransformador es que ahí sí hay una conexión eléctrica entre el lado primario y el lado secundario. En cambio, el lado transformador y el lado secundario pues están aisladas eléctricamente, solamente un acople magnético entre ellos, pero sin embargo pues también utilizamos autotransformadores, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es la finalidad pues de esta máquina eléctrica? Es simplemente transformar la tensión desde un nivel a otro, ¿no? Puede ser transformador elevador o puede ser un transformador reductor, ¿cierto? Entonces, para esto hay unas gráficas que vamos a ver más adelante y vamos a ver pues que los transformadores que empleamos en sistemas eléctricos de potencia o sistemas de energía eléctrica son aquellas pues que transformadores trifásicos, por lo general todos son trifásicos, o de repente banco de sistemas monofásicos, o sea, tres monofásicos hace un sistema trifásico, y vamos a ver el núcleo si tiene 3 columnas o más. Entonces, también es importante cuando se manejan bancos trifásicos, a veces decimos, cuando tenemos tres transformadores monofásicos independientes, y se pueden conectar pues en todas las conexiones, pues, ¿no? La ventaja de manejar bancos monofásicos como un trifásico es pues que un transformador monofásico puede fallar, pero nos quedan dos. Y con esas dos podemos hacer conexión pues delta abierto, ¿no? Delta abierto. Bien, acá tenemos una representación típica de un transformador. Observen. Tenemos pues, este es un transformador de 3 columnas. 1, 2, 3 columnas. En el lado primario, miren, observen cómo está la bobina, cómo está arrollada, ¿no? En este sentido. En el lado de alta, o en el lado primario, miren cómo está representado. Y están unidas en un punto común. Entonces quiere decir que el lado primario está conectado en estrella, ¿no? Una conexión estrella, parecido a lo que ven acá en la fuente. Acá hay una conexión estrella, acá están las fases R, S, T. Acá hay un punto común donde los terminales de estas partes monofásicas están unidos en un punto, entonces tenemos una conexión estrella. Y lo mismo acá en las bobinas del transformador, este es el transformador. El lado primario pues está conectado en un solo punto, y ese punto es N, que significa neutro, ¿no? Neutro. Neutro en el lado de alta o en el lado primario. En el lado secundario del transformador, también miren cómo están conectadas las bobinas, de este modo, y también están conectadas en un punto común N minúscula, observe, y acá están tres terminales de salida, ¿no? El lado de baja, A, B y C. Entonces acá tenemos un transformador conectado en estrella, ¿no es cierto? Pero miren el bobinado cómo está orientado. Miren cómo está colocado el sentido de giro, ¿no? Del arrollamiento. Entonces, cuando están conectados de este modo, el transformador es Y mayúscula en alta, Y minúscula en el lado de baja, y 0. ¿Recuerdan 0? Que se coloca acá en los transformadores, que es el índice horario, ¿no? El índice horario. ¿Qué significa el índice horario? Significa que la tensión, por ejemplo, la tensión de la fase A respecto de neutro, miren su sentido, está hacia arriba, y comparándolo con la tensión en el lado de baja, la misma fase A tiene la misma orientación, ¿no? Están hacia arriba. Entonces quiere decir que estos dos fasores de tensión
están desplazados entre ellas 0 grados, ¿no? 0 grados. Entonces están en fase. Y por eso se coloca Y mayúscula, Y minúscula, 0. Entonces recordemos, ustedes han llevado ya la asignatura de máquinas eléctricas y en esta pues se explicó los tipos de conexiones que existen, ¿no? En este caso es estrella-estrella, pero con índice horario 0. Ya van a haber otros índices horarios que vamos a ir más adelante, ¿no? Por ejemplo, el delta 0, estrella 0, o delta estrella 5, o estrella delta 5, o delta estrella 11, o estrella delta 11, etcétera. También hay estrellas en zigzag, etcétera. Una serie de conexiones. Entonces miren acá también, y recordemos también que las tensiones están en función al número de vueltas, ¿no? Al número de vueltas que tenga cada bobina. N mayúscula 1 es la bobina primaria, N mayúscula 2, su 2 es la bobina en el secundario, ¿no? Entonces acá vemos pues que están en fase, ¿no? Es una estrella 0. Vamos a ver el siguiente. Acá tenemos otro tipo de conexión. Miren el conexionado acá arriba. Es una estrella, arriba, en la bobina primaria, pero en la bobina secundaria están conectados en delta. Recuerdan ustedes que había una conexión cola, cabeza, y cola, cabeza. Entonces esto forma un triángulo, ¿no? Entonces tenemos una conexión en el lado primario, estrella, en el lado secundario, delta. Por eso ponemos Y mayúscula, que ese voltaje Y es la conexión en el primario. En este caso es alta tensión. En el secundario es D minúscula, que está en delta, o triángulo. Y es estrella, D es triángulo, minúscula porque está en el lado de baja. Y 5 es recuerda, el índice horario. 5. Que siempre multiplicado por 30, porque 30 es un factor de desfase. Recuerdan que hay un desfase entre estrella y triángulo. Hay un desfase siempre de 30 grados. En este caso es 5 por 30 aquí. Entonces, ¿cómo se visualiza eso? Voy a sacar un lápiz. Vamos a sacar un lapicito por acá. Vamos a sacar un lápiz. Ahí está. Ok. Bien. Miren cómo está orientado la tensión de A respecto del neutro. La tensión de fase en el lado primario. Hacia arriba. Miren la tensión en el lado secundario, la tensión homónima, hacia abajo e inclinado. Si nosotros, voy a dibujarlo acá nuevamente, más o menos está así. Este es AN. Esta es la tensión A mayúscula N. Y esta es la tensión A minúscula N. Entonces miren, acá hay un ángulo 5 por 30, ¿no es cierto? Acá hay 150 grados. 150 grados. Quiere decir que el lado primario, la tensión homónima de A mayúscula y A minúscula, ¿no es cierto? Que son homónimos, se supone que son los mismos fasores, pero uno en alta y uno en baja, están desplazados pues 150 grados. Por eso que acá colocamos 5 por 30, ¿no? 5 por 30. Y 5 es el índice horario. 5 siempre multiplica a 30 grados, ¿correcto? Y acá n entre 2 significa pues de que acá esta conexión delta, transformándolo a estrella, significa pues que la tensión entre raíz de 3, ¿no? Para convertirlo en fasor. De delta a estrella. Entonces quedaría de este modo. Entonces, como pueden ver, pues ahora
la relación de transformación entre ambos ya no es un número como se enseñó de repente en máquinas eléctricas, que era un número real, amanecía un número real, ¿no? O un entero. Ahora no, ahora aparece un número complejo. Recuerden que la letra E, que es el número de Euler, elevado a la J, 5 por 30, así de este modo, expresado en forma exponencial, en forma de Euler. Esto es lo mismo que simplemente poner 1, ángulo, 5 por 30, ¿recuerda? 150, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Es 1, ángulo 150. ¿Correcto? Entonces la relación, esta relación, UAN sobre UAN minúscula es pues raíz cuadrada de 3 ordenando ya N1 sobre N2. Y acá estamos acostumbrados a verlo en forma polar, todo, ¿no? Y acá ponemos ángulo de 150 grados, ¿no? Ya no tanto en forma exponencial, sino en forma polar. Entonces, como pueden ver acá, la relación de tensión en el lado primario respecto al lado secundario, o el lado de alta o el lado de baja, es pues raíz cuadrada de 3 por A. N1 sobre 2 es un A, ¿no? A es la relación de transformación que nos enseñaron en máquinas eléctricas. Pero acá le agregamos un ángulo. Entonces quiere decir pues, que hay un desfase. Hay un desfase pues en el lado primario respecto al lado secundario. Y bien, y así como esta denominación que ya viene en la placa característica de todos los transformadores, cuando uno adquiere un transformador, nos van a entregar en la placa este dato, Y de 5, ¿no? Y así como ellas habrá un montón de conexiones, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar acá algunos, delta mayúscula, delta minúscula, 0, ¿no es cierto? También puede ser un Y mayúscula, Y minúscula, 0. Otro podría ser delta, Z minúscula, 0, ¿no? Tenemos conexiones delta, delta, 0, estrella, estrella, 0, delta zigzag, 0. También habrá conexiones, por ejemplo, delta Y minúscula, 5, Y mayúscula, D minúscula, 5. Voy a colocar algunos valores conocidos. YZ, 5, ¿no? Podría haber. También delta mayúscula, delta minúscula, 6, Y mayúscula, Y minúscula, 6, D mayúscula, Z minúscula, 6, también delta mayúscula, Y minúscula, 11, Y mayúscula, D minúscula, 11, Y mayúscula, Z minúscula, 11, ¿no? Ahí tenemos una relación, pues, de diferentes configuraciones, las más usadas en conexiones de los transformadores, tipo de conexiones. ¿Ok? Bien, continuemos. Voy a retirar aquí ahora sí, puntero láser. Voy a, un ratito voy a borrar esto para que no deje visualizar el texto.
Ya está. Bien, acá en este texto es la explicación que yo ya les di sobre el tipo de conexiones. Eso lo vamos a pasar. Entonces también, ¿por qué es importante una conexión estrella-estrella? ¿No? Porque, a veces la conexión estrella-estrella, bueno, pues su ventaja principal es que tiene un aislamiento importante, ¿no? Se puede colocar un neutro en ambos lados de las estrellas, eso es importante, pero sin embargo, cuando existan problemas de armónicos de tercer orden, en las estrellas genera el problema, salvo que en este transformador estrella-estrella se le agregue una bobina terciaria en triángulo, bueno, pues, y esto va a reducir el problema de los armónicos terceros, o tercer armónico. Entonces es muy poco utilizar así conexión estrella-estrella en sistemas eléctricos de potencia, porque tiene problemas de armónicos. O sea, cuando existan los armónicos, no sé si ustedes recuerdan, ¿cuándo se generan armónicos? Cuando en una regla eléctrica, sobre todo en la carga, se tengan pues equipos eléctricos, sobre todo el tipo electrónico, no circuitos no lineales. Cuando se tengan circuitos no lineales, ¿no? Por ejemplo, los componentes electrónicos, ellos van a generar pues armónicos. Entonces, cuando la conexión es estrella-estrella, no es muy ventajoso en ese lado, ¿no? En ese sentido. Salvo se le agrega una bobina terciaria en triángulo, y bueno, pues ahí podríamos reducir los problemas de armónicos. El triángulo, la desventaja es que no tiene neutro, ¿no? Y se requiere mayor aislamiento, mayores distancias, pero se comporta muy bien frente a los armónicos, la conexión triángulo-triángulo, ¿ya? Cuando se trabajan, ya les expliqué, con transformadores monofásicos, se puede trabajar, si se avería un transformador monofásico, podemos conectarlo en delta abierto, ¿no? Delta abierto o V abierto. También en otros países dicen V, pero acá conocemos como delta abierto. Eso es en el caso de bancos monofásicos, ¿no? Con 3 monofásicos. Bien, lo más usual, lo más frecuente en sistemas eléctricos de potencia es de que la conexión esté en estrella-triángulo o triángulo-estrella. Entonces, eso es lo más usual, lo más, y lo más recomendable, ¿no? Y también es importante conocer de que siempre en el lado de generación, la conexión es delta-estrella. Y en el lado de distribución, la conexión es delta-estrella o estrella-delta, ¿no? Vamos a ver cómo se puede representar esto. Voy a sacar un lápiz para que se pueda visualizar. Imaginen pues por acá, voy a colocar acá un generador. Este generador tiene una barra por aquí. Y en esta barra acá vamos a conectar un transformador elevador. Luego a la salida tendrá su barra. Viene la línea de transmisión. Llega a una subestación reductora. Acá vamos a reducir la tensión. Sale su barra y esto se va a la carga. A una carga, ¿no? Entonces esta conexión elevadora, por ejemplo, puede ser un transformador, el lado primario conectado en delta y el lado secundario conectado en Y. Pero cuando llega aquí, ¿no es cierto? Podemos transformarlo pues en otro, ¿no? ¿Y cuál sería el más adecuado acá? A ver, ¿cómo podríamos conectar ahí? Igual, ¿no? Podría ser igual delta estrella o estrella delta.
¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que convendría? A ver, quiero que comenten ustedes, a ver, participen. Igual, ¿no? Igual también. Igual. ¿Ya? ¿Correcto? A ver, ¿alguien opinión? Jóvenes. A ver, participen, por favor. Profesor, disculpe, ¿por qué de nuevo delta estrella? ¿Qué ventajas me da eso? Buena pregunta. Cuando conectamos la conexión, cuando es mixta, delta estrella, ¿qué reduce? ¿Qué reduce? Hemos dicho al comienzo de cuando es estrella estrella, genera, o sea, hay problemas de armónicos, ¿no? Hay problemas de tercer armónico. Cuando es estrella estrella. Pero cuando hay estrella con delta, o delta con estrella, los armónicos ya son importantes, no, ¿no? O sea, ya esto minimiza los efectos de armónicos, ¿no? O sea, el tercer armónico ya no es tan importante, o sea, no, se reduce el efecto de los armónicos terceros. Pero en cambio, si es tercero, acá sí hay un problema, ¿no? Hay un problema. Genera. Entonces, siempre es importante, pues, conectar en diferente. Ahora, ¿y por qué en distribución conectamos delta estrella? ¿Por qué? Porque acá tenemos más líneas, ¿no? Tenemos las líneas a la salida en Y, como es un Y, tenemos tres fases, ¿no? R, S, T, y además hay un neutro, ¿no? O sea, podemos tener tensiones 380, si fueran baja tensión, línea 380 y línea neutro 220, ¿no? Tenemos doble tensión, en ese sentido. Y además el neutro se puede aterrar, ¿no? Se puede aterrar. Entonces hay muchas ventajas cuando tengamos conexiones delta estrella o estrellas delta. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Entonces ya hemos hablado del índice horario, ¿no es cierto? El índice horario es un número que puede ser 0, 5, 6 o 11, ¿no? Y que siempre se multiplica por 30. Y a modo de un reloj, nosotros podemos visualizar, pues, esta es la aguja mayor, esta es la aguja menor, y podemos tener la tensión en el lado de alta, la tensión en el lado de baja, la tensión es homónima, o sea, de la misma fase, A, en el lado de alta y en el lado de abajo, y acá siempre se genera un ángulo, ¿no? Y ese es índice H, que es un número, puede ser 0, 5, 6 o 11, multiplica a 30 grados, ¿no? Por eso acá dice que siempre es múltiplo de 30 grados. Y eso ocurre cuando, eso se mide pues cuando está en vacío, ¿no? Cuando no hay carga. Y podemos tomar esta referencia. Entonces recuerdan pues ya la importancia del tipo de conexión. El tipo de conexión que vamos a tener. Bien, voy a borrar esto para continuar. Eso ya lo hemos visto. Eso también hemos visto. Bien, obsérvense aquí el modelo del transformador que hemos venido estudiando en máquinas eléctricas. Tenemos un transformador trifásico, tenemos las tres líneas que ingresan en el lado de alta, A, B y C. Acá tenemos una medición, tensión. En este caso estamos midiendo de tensión de una línea respecto a neutro. Miren, y el neutro está aterrado, ¿no? Este es un transformador trifásico, pero estamos haciendo una medición de línea a neutro, ¿ya?
Lo mismo sucede en el lado de baja tensión. Tenemos también las tres salidas, A, B y C. Y se está tomando una línea y el neutro. ¿No? Tenemos tensión 2. Tensión 1 o tensión uso 1 o tensión uso 2, aquí, referido al neutro, y hacemos un diagrama. Hacemos un diagrama de transformador real, entonces, y pues tenemos el lado primario, el lado izquierdo, y el lado secundario en el lado derecho. O sea, estamos tomando un modelo respecto a monofásico, ¿no? De un sistema trifásico, acá se ha convertido en un sistema monofásico, porque estamos midiendo de línea a neutro. Nosotros sabemos pues de que entre el lado primario y el lado secundario no debe haber conexión física entre ellas. Sin embargo, cuando el sistema es balanceado, o sea, las fases están balanceadas, las cargas están bien balanceadas aquí, y las impedancias son las mismas, entonces podemos decir pues de que cuando hay un balance perfecto, entonces es válido hacer una conexión, el neutro del primario con el neutro del secundario, las podemos conectar, como en este ejemplo. Miren aquí, en el puntero láser, están conectados los dos neutros, porque el potencial neutro aquí, en ambos lados, el potencial es 0, ¿no? Está referenciado a tierra, miren acá tierra, a tierra, y entonces pues el potencial es 0, ¿no? Entonces es válido interconectar los neutros, o sea, podemos hacer una simplificación más en el análisis y están interconectados físicamente. Pero en la realidad sabemos de que no es así, están separados, ¿no? Eléctricamente están separados. Pero sin embargo aquí, Barrero, según el análisis que ha elaborado, pues dice no, se puede interconectar porque los potenciales son los mismos y si el sistema está debidamente balanceado. Y como pueden ver, en un sistema real, nosotros podemos ver de que hay pérdidas en el hierro, ¿no? Por eso aparece RF, una resistencia en el hierro, pérdidas eléctricas en el hierro, y también hay magnéticas, hay una reactancia magnética, que es la que produce la inducción, pues, ¿no? X mu 1, ¿no? Acá hay una inductancia. También tenemos la resistencia al devanado, y tenemos una reactancia de dispersión. Recuerden de que en las bobinas, no todo ese campo magnético va a circular en el núcleo ferromagnético del transformador, sino que cierta parte pues se va a ir afuera, ¿no? Al exterior, se va a perder. Y esta es la reactancia pues de dispersión que siempre existe en todo transformador. Y siempre se coloca pues estos efectos magnéticos y de pérdidas en el núcleo en el lado primario, ¿no? En el lado secundario simplemente se pone la resistencia del devanado y la reactancia de dispersión de la bobina 2. Entonces, como pueden ver, este modelo es conocido, ustedes ya lo han revisado. La única diferencia, pues, de que acá lo estamos observando ya en forma fasorial. Obsérvese que la corriente tiene una flechita en la parte superior. Entonces, esa flecha indica, pues, que es un fasor. Ya no es un número como lo manejábamos anteriormente, un número real. Ahora es un número complejo y está en forma de fasor. Lo mismo que la tensión. ¿No? La tensión en el lado primario, la tensión en el lado secundario y la corriente que va a circular. También este modelo de transformador trifásico, por lo general, pues, nosotros decimos que es el circuito equivalente por fase, ¿no? De un transformador trifásico real, pero representado en forma monofásica. Y eso lo podemos reducir al lado primario. O sea, trasladamos esta resistencia y esta reactancia al lado primario y obtenemos un modelo mucho más simple que se llama circuito equivalente reducido pues al primario, ¿no? Reducido al primario. Bien, y obsérvense que la relación de transformación A también tiene una flecha. Y recuerdan anteriormente que vimos de que entre estrella y delta
ya hay un ángulo, entonces ya es un fasor, hay un desfase. Entonces acá estamos viendo un poquito más de nivel, el modelo del transformador. Y también vimos de que la tensión primaria y la tensión secundaria forman un ángulo entre ellos, ¿no? Un ángulo, que es 30 grados por I, recuerda, o perdón, 30 grados por H, que H es el índice horario. Entonces, igual que unas manecillas del reloj, tensión primaria, tensión secundaria, y hay un desfase. Y ahora sí, acá se considera ese desfase en forma de número complejo. Hasta ahí, si hubiese alguna duda, jóvenes, por favor, pregunten. Hasta ahí para poder avanzar. Bien, SU1 y SU2 son las tensiones pues ideales, ¿no? Son las tensiones ideales del transformador. Y USU1 y USU2 son las tensiones en los bornes, ya considerando las pérdidas que hay adentro, ¿no? Hay pérdidas, hay caídas de tensión internas. Es la tensión E1, rayita, es la tensión fasorial ideal. SU2 es la tensión ideal en el lado secundario. Y USU2 es la tensión en los bornes o terminales, o sea, donde ya podemos conectar al artefacto, o al equipo, o la línea, ¿no? Entonces vemos pues de que existe una relación entre uno y otro. Ya dije que A, la relación de transformación ahora ya es un número complejo. O sea, es la relación del número de vueltas, ¿no? Por un factor, si es estrella o delta, por raíz de 3, y además hay un ángulo de desfase entre ambos. Como lo pueden ver aquí, simbólicamente hay un ángulo de desfase. ¿Correcto? Entonces, ese es el modelo de un transformador que ya no es como antes, que este alfa se despreciaba, ¿no? Pero, sin embargo, para ingeniería vamos a tener que hacer algunas simplificaciones más adelante, y en algún momento este alfa lo vamos a despreciar para que el cálculo sea más sencillo. Pero en la realidad existe un desfase, ¿correcto? Entonces, si que viene en el examen una pregunta como esta, si existe un desfase entre el lado primario y el lado secundario, un desfase en las tensiones homónimas, ¿no? Tensión de A mayúscula o tensión de A minúscula, que son las tensiones homónimas, existe un desfase, ustedes me lo dirán, pues, ¿no? Me dirán que sí o no, ¿ya? Que quede claro eso. Bien, continuemos. Entonces acá vamos a hacer algunos, eso ya lo expliqué. Bien, acá dividimos las tensiones no ideales. Es un A con una línea hacia arriba, que es un fasor, o sea, es un módulo y su ángulo. Tiene módulo y tiene ángulo, en forma polar, ¿no? Y la relación de corrientes también podemos representar de este modo. Es lo mismo que en lo que hemos visto en máquinas eléctricas, pero ahora con ángulo, la relación de transformación, ojo. Y resuelven cuando vean un asterisco en un fasor, eso representa pues que es el complejo, ya, complejo conjugado. ¿Recuerdan el complejo conjugado de un número? Cambia el signo, ¿no? Cambia el signo. Acá era el signo positivo, y observen que acá el conjugado es negativo ahora, ¿no? Cambia el signo del ángulo. Y si está en forma cartesiano o rectangular, cambia el signo de la parte imaginaria. Ya recuerden eso. Bien. Entonces, esto ya hemos visto, cuando se acomodan, ¿no? En el lado primario, recuerden que en el lado primario podemos acomodar las resistencias y las reactancias, todo llevado al primario. Eso pues es una impedancia de cortocircuito realmente. Y se hacen dos ensayos. Recuerdan que para encontrar los parámetros X y R de un transformador, o sea, las reactancias y las resistencias,
de un transformador. Hacemos dos ensayos, ¿no? Se hace el ensayo de vacío y se hace el ensayo de cortocircuito. Con esos dos ensayos, pues, obtenemos estos parámetros y, pues, podemos simplificar un poco más nuestro modelo y obtener algo importante que se llama la impedancia de cortocircuito. Y como pueden ver, estas impedancias de cortocircuito para transformadores bastante altos, por ejemplo, transformadores de potencia de 250 kVA, que es un transformador bastante grande. Entonces miren que las pérdidas en el hierro son pequeñas, son menores a 0.3% de la potencia nominal. O sea, son pérdidas bastante pequeñas. Bastante pequeñas. Y la corriente de magnetización, que es importante para que genere, pues, el campo magnético y produzca, pues, la transformación de tensiones, miren, es el inferior al 2.5% de la corriente nominal. Entonces, pues, estos fenómenos de la rama paralela, recuerden que vimos pérdidas en el hierro y vimos pérdidas, en este caso no, la magnetización que se requiere, son tan pequeñas que podemos despreciarlas y hacer un modelo más sencillo. ¿Correcto? Bien, nos interesa mucho los módulos eficaces, ya sea de la tensión o de las intensidades, ¿ya? A veces los desfases, como hemos visto, esos desfases, esos ángulos, que son importantes tener en cuenta para un estudio más avanzado, como para estudios de cortocircuitos. Hay un estudio después de esta asignatura, ya en el 10º, si no me equivoco, noveno décimo, llevan sistemas eléctricos, sistemas de protección. Y en sistema de protección sí es importante tener en cuenta esos desfases para los análisis de cortocircuitos, ¿ya? Pero para sistemas eléctricos de potencia no influye mucho esos desfases que existen en el transformador. Pero sí es importante para análisis de cortocircuitos. Bien. Entonces hemos visto, pues, que todo transformador van a aparecer los siguientes datos. Nos interesa, cuando hagamos los estudios de sistemas eléctricos de potencia o sistemas de protección eléctrica, nos interesa los siguientes datos de la placa, características del transformador. Y en el transformador van a aparecer estos datos. Primero, la potencia aparente. Por ejemplo, 100 megavolt-ampere, que es la potencia aparente del transformador. Seguido, viene la relación de transformador de 132 kilovoltios a 66 kilovoltios. O sea, esta relación de transformación. El 12% es la impedancia de cortocircuito. Es un dato ya de placa, que ya se evaluó en el fabricante en ciertas condiciones, y el fabricante pues nos da este dato, ¿no? Nos dicen que la impedancia de cortocircuito, o también algunos dicen tensión de cortocircuito, es de 12%. Y el tipo de conexión con su índice horario. Por ejemplo, Y, ¿qué significa Y mayúscula? Que la tensión en el lado de alta es 132 kilovoltios, o sea, el voltaje es alto, ¿no? Bastante alto. D es el lado de baja, en minúscula, por eso acá pone 60 kilovoltios, y 11 es el índice horario. Entonces nos dicen que el índice horario es 11, que multiplicado por 30 grados, recuerden que ese 11 se multiplica por 30 grados, significa que hay un desfase de 330 grados entre la tensión homónima. Hay un desfase acá de 330 grados sexagesimales. ¿Correcto? Entonces, 4 datos son importantes: potencia aparente, relación de transformación, impedancia de cortocircuito o tensión de cortocircuito, que es lo mismo,
y el tipo de conexión con su índice horario. Es importante esos 4 datos para poder hacer estudios. ¿Correcto? ¿Y eso quién lo proporciona? El fabricante. Bien, vamos a ver, en algunos casos hay conexiones, pues, como dijimos, estrella a estrella, y para evitar esos problemas de armónicos, entonces se coloca un transformador delta, ¿no? Para evitar esos armónicos de tercer orden. Más adelante vamos a ver las conexiones de 3 devanados. Esto es para conexionado de 3 devanados. O sea, hay 2 bobinas, hay 3 bobinas. 3 bobinas. ¿Ya? Una primaria, una secundaria y una terciaria. Voy a tratar de dibujar por acá. A ver. Un lápiz, acá está. Entonces vamos a ver que la línea viene por aquí. Y vamos a tener un transformador. Esta es la bobina primaria del transformador. Por acá habrá una bobina secundaria. Y por acá habrá una bobina terciaria. Es decir, por acá sale un nivel de tensión y por acá sale otro nivel de tensión. Vamos a poner que acá sea 138 kilovoltios. En esta sale 22.9 kilovoltios. Y por esta otro, vamos a poner flechitas, que sigue. Sí, y por acá porque salga una de 13.8. ¿No? Entonces, como pueden ver, el lado primario es 138, el lado secundario 22.9 y el lado terciario es 13.8. Entonces puede ser que la conexión primaria sea Y, la secundaria sea Y y la terciaria, esta está conectada en delta. Entonces con este delta evitamos ¿qué cosa? Problemas de tercera armónica, ¿no? Problemas. Esos problemas de tercera armónica los podemos reducir. Bien. Voy a borrar esto para que no interfiera con los textos siguientes. Ya. Bien, ahora sí veamos el sistema por unidad. En el sistema por unidad, ¿qué significa? Que a las magnitudes reales la vamos a dividir entre un valor base. Al disminuir esa magnitud real, que en realidad la palabra real no es la correcta, en todos los textos de sistemas eléctricos de potencia, siempre hablan de una magnitud real, pero en realidad debería denominarse magnitud de operación, porque es la magnitud que va a operar el sistema. Ya sea en kilovoltios, ya sea en ohmios, ya sea en potencia activa, potencia reactiva, o corriente alterna, la corriente. Porque la magnitud real, recuerden que en los números tenemos números reales y también tenemos números complejos. Y como pueden ver, ya estamos trabajando con números complejos. Y a veces la palabra real, uno cree pues que la parte real de un número imaginario. No. En este caso, real significa magnitud de operación. Por ejemplo, una línea de transmisión, vamos a poner aquí un lápiz, acá está el lápiz. Una línea de operación, pues, puede trabajar en 13.2 kilovoltios, puede trabajar en 66 kilovoltios, ¿no? Son las líneas, son los voltajes de operación, ¿no? 138 kilovoltios, 220 kilovoltios o 500 kilovoltios, ¿no? Son tensiones nominales que se diseñan para sistemas eléctricos de potencia. Todas estas estamos en alta tensión. Este nivel de tensión es en media tensión.
Entonces, pero dividido entre un valor base, supongamos que yo digo, no, mi valor base va a ser 220, y todas estas tensiones divididas entre 220, pues nos va a dar un valor, ¿no? Una magnitud, que ese es el valor por unidad. Pero la palabra real no es la correcta empleada en los textos. Deberíamos de decir más bien magnitud de operación. Ya con un ejemplo vamos a ver por qué la diferencia entre magnitud de real o que le dicen aquí debería de ser mejor magnitud de operación. ¿Ya? Más adelante vamos a ver eso. Y si me lo preguntan, me hacen recordar también. Dicen, profesor, ¿y por qué? Ah, listo, vamos a explicar con detalle, con un ejemplo. Con un ejemplo. Bien, entonces toda magnitud de operación dividida entre un valor base, entonces yo lo voy a definir así. Toda magnitud de operación, ojo, toda magnitud de operación dividido entre un valor base, ese valor base es arbitrario, es convencional, nos ponemos de acuerdo, decimos, ¿sabes qué? Este nivel de tensión lo vamos a utilizar como referencia. Y ese valor de referencia va a ser el valor base. El valor base es sinónimo de valor de referencia. Una referencia que nosotros pongamos. Y todas las magnitudes de operación que aparezcan en el sistema, dividido entre este valor de referencia o valor base, pues nos va a dar una magnitud por unidad. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Sigamos. Entonces, y todos esos valores base, lógicamente que tienen que obedecer pues las leyes de los circuitos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, la tensión. ¿Cómo se calcula la tensión? Impedancia por corriente, ¿no? Tenemos la tensión. ¿Cómo se calcula la potencia compleja? Tensión por corriente conjugada, ¿no? Acá hay un asterisco, la tensión por corriente conjugada. ¿Y cómo se calcula la admitancia? 1 entre la admitancia. ¿Cómo se calcula? 1 entre impedancia, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, sigue las mismas leyes que hemos estudiado en electricidad. Todas. Todas. Solo que acá, en este texto, vamos a poner la letra B, que significa base, valores base. Y todas las magnitudes eléctricas, vamos a manejarlas según su magnitud, ¿no? Las tensiones en voltaje, las impedancias en ohmio, las admitancias en Siemens. Ojo, letra Siemens es diferente a esta S que es potencia compleja o potencia aparente. Esta letra S, mayúscula acá, se refiere a Siemens. Ojo, no vamos a confundir con potencia. Siemens. La corriente eficaz o RMS en amperios, ¿no? Y las potencias aparentes en voltaje amperio. Entonces siempre recordemos cómo son las magnitudes o son las unidades de cada parámetro eléctrico. Ya tener en cuenta, cuidados. Bien, si nosotros dividimos la tensión de operación entre una tensión base y la tensión de operación es impedancia por corriente, entonces miren, estoy dividiendo cada uno con su respectiva magnitud base, tensión con tensión, impedancia con impedancia, corriente con corriente. En la parte inferior van los valores base o valor de referencia. Lo mismo que en las potencias complejas, miren lo que se coloca acá. Quiero hacer una observación. Cuando vean la flecha hacia arriba, ¿qué significa? Un fasor. Un fasor. La tensión es un fasor. La corriente, hay una flecha arriba, es un fasor. La impedancia es un fasor. ¿Quién me dice? Antes de continuar. Eso también viene en el examen. También. No, no es un fasor, es un número complejo. Solamente la tensión y la corriente son fasores. Ojo. Los demás parámetros son números complejos. ¿Ya?
Ojo, hay que tener cuidado aquí. Solamente tensión y corriente son fasores. Y la impedancia es un número complejo, porque tiene dos parámetros. La resistencia y la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, tiene dos componentes esta. Ojo, reactancia y capacitiva. En cambio, la tensión no tiene componentes, es tensión, siempre sigue siendo tensión. La corriente siempre sigue siendo corriente. Así se desgloba en dos partes, real o imaginaria, pero es tensión, ¿ya? En cambio, la impedancia no. La impedancia es un número complejo. Miren, y hay parámetros que no tienen línea arriba, no tienen flecha. Significa que son los módulos o los valores absolutos. ¿Ya? Estos valores V, IB, ZB, IB, V son módulos, o sea, son las magnitudes, o son, mejor dicho, son los valores absolutos de estos parámetros. ¿Correcto? Bien. Entonces, sigamos. También podemos encontrar la corriente, la impedancia, ¿no? La admitancia, bases, utilizando estas ecuaciones. ¿Correcto? Bien. Lógicamente, como hemos visto, la impedancia por unidad tiene dos componentes, dijimos, ¿no? La resistencia por unidad, J, reactancia por unidad, la potencia compleja igual, tiene dos componentes, potencia activa, más J, potencia reactiva, pero todos en por unidad. Es decir, que ya se dividió entre su valor base de cada una de ellas. Y acá está, ¿no? La resistencia por unidad y la resistencia real, ¿no? La resistencia de operación entre su impedancia, el módulo de la impedancia. La reactancia igual a la reactancia de operación entre la impedancia base. Y miren, todo está dividido entre la potencia o aparente, en este caso, o el módulo, o ¿cómo se llama? El valor absoluto de la potencia compleja. Miren cómo están divididas, cómo obtenemos los parámetros por unidad y cómo se maneja este sistema en base. Bien, cuando tengamos cargas, a veces tenemos cargas, y recuerden que todo sistema trifásico lo estamos convirtiendo a sistema monofásico. Si ustedes revisan acá, esta ecuación de la potencia es potencia trifásica o monofásica. ¿Quién me dice? Potencia es tensión por corriente. ¿Qué tipo de potencia están hablando acá? ¿Potencia trifásica o potencia monofásica? ¿Quién me dice? Esta ecuación. Solo esta ecuación. ¿Nadie es? Monofásica. Monofásica. Es decir, que todo el sistema trifásico lo estamos convirtiendo pues a un sistema monofásico porque es más fácil estudiar un sistema monofásico que uno trifásico. Entonces, todo está referido al sistema monofásico. Entonces, cuando tengamos una carga, de repente por ahí en un examen, viene una impedancia, nos dicen que la impedancia es delta en la carga, entonces hay que transformar esa impedancia trifásica en una impedancia estrella, ¿no? Y la estrella se alinea pues con lo monofásico, se alinea rápido con lo monofásico, y viene a ser la impedancia delta entre 3, ¿no? La impedancia en triángulo entre 3 viene a ser la impedancia estrella, o Y. Pero siempre y cuando las cargas sean iguales o cargas balanceadas, ¿no? Bien. Y además sabemos pues, que en sistemas eléctricos trifásicos las tensiones y las corrientes están desfasadas entre ellas 120 grados, ¿no? Esto es lo que se refiere a esta parte del texto. Bien, analicemos ahora. Miren esta ecuación. Miren la simbología, la notación que vamos a emplear.
Cuando leamos S, significa potencia aparente. La letra S, en este caso, es la potencia aparente. 1 phi, que está escrito como índice superior o superíndice. 1 phi significa monofásico. Y B significa base. ¿Correcto? Y cuando leamos UFN, significa tensión de fase a neutro o de línea a neutro y base. Significa que es tensión de fase. Esta notación, y acá está el subíndice B de base, entonces queda con mayor claridad expresar las ecuaciones para evitar alguna confusión más adelante, que se anote de este modo, que se indique con estos índices o superíndices o subíndices para aclarar que son potencia monofásica y tensión de fase. Entonces, de acuerdo a la teoría pues, monofásica, la potencia aparente monofásica es igual a la corriente por la tensión de fase, ¿no? ¿Recuerdan? Y que las impedancias, en este caso base, es tensión sobre corriente. Y que ordenándolo convenientemente, vendría a ser tensión de base, ¿no? De fase, al cuadrado, sobre la potencia base. En este caso, en forma monofásica. Acá estamos empleando una forma monofásica para que sea más sencillo. ¿Ya? Ojo, que también nosotros podemos indicar que la tensión línea-línea, o sea, la tensión trifásica, propiamente dicha, la tensión trifásica, tensión línea-línea-base, miren aquí, tensión línea-línea-base, es igual a la raíz cuadrada de 3 por la tensión de fase, ¿no? Tensión de fase. ¿Recuerdan ustedes en electricidad? Solo que no colocábamos estos índices o superíndices para aclarar. Acá queremos aclarar los valores que vamos a utilizar para evitar confusión en los cálculos. Por ese motivo se ha colocado estos índices, o perdón, superíndices o subíndices a las variables eléctricas. ¿Ya? Nosotros sabemos que la potencia trifásica es 3 veces la potencia monofásica, ¿no? En este caso, potencia aparente. Entonces, reemplazando acá en las ecuaciones, miren, en forma monofásica, acá ahora la tenemos en forma trifásica, ¿no? La corriente B es igual a la potencia trifásica entre raíz de 3 por la tensión trifásica, ¿no? Tensión de línea a línea. Y acá también que la impedancia, miren, compárenlo acá. La monofásica y la trifásica vendría a ser, siempre respetando, ¿no? Si es trifásico, valor trifásico arriba y valor trifásico abajo, ¿no? Ten cuidado en eso, en esta relación. A veces hay confusión. Cuando comienzan a desarrollar los ejercicios, se confunden entre la potencia monofásica y la potencia trifásica. Si los valores que van a colocar acá es trifásico, multipliquen por raíz de 3. Ojo, no vaya a ser que no lo multipliquen y ya pues en los cálculos sale otra cosa. Ya, recuerde bien estas ecuaciones. Es más, hagan un formulario. Deben tener un formulario para los exámenes. ¿Correcto? Si hubiese alguna pregunta hasta ahí, alguna duda, por favor díganlo, porque esto tiene que quedar clarísimo. Esta notación es explicativa. Es tan explicativa que evita confusión. Pero aún así, yo quisiera que ustedes, si tuviesen alguna duda, pregúntenlo, por favor, díganlo. A ver si escucho. ¿Alguna duda hasta ahí? Profesor, ¿podría explicar otra vez sobre lo que es en la parte del U? En monofásico es fase neutro LFN y en el trifásico hay LL. ¿Podría explicar esa parte? Sí, muy bien, correcto. Gracias. Voy a hacer un gráfico. Por aquí. La clásica es representar un sistema en estrella.
Voy a representar una bobina en estrella. Muy bien. Cuando acá tenemos 1, 2, 3 líneas. Y acá hay un neutro aterrado. Este es N, neutro. Vamos a poner que este sea la fase A. Esto sea la fase B. Y este sea la fase C. O a veces nosotros decimos RST, ¿no? Bueno. Si yo hago una medición desde el neutro hasta aquí, ¿qué tipo de voltaje vendría a ser? Del neutro a este punto. ¿Qué voltaje estoy midiendo? ¿Quién me dice? ¿Tensión de línea o tensión de fase? Fase. Correcto. Entonces yo le digo, esta es la tensión de fase a neutro, o sea, igual que esto, miren. Igual que esto. Tensión de fase. Pero como estamos en el lado de base, supongamos que sea base, ¿no? Base. Listo. Si ahora mido aquí, de B hacia A, voy a poner una flechita acá que es el fasor. ¿Qué tensión estoy midiendo? Ojo que este es base también. ¿Qué tensión estoy midiendo? De B a A ahora. ¿Quién me dice? De línea. Perfecto. Yo lo coloco acá. En vez de poner una L, pongo doble. Es línea a línea. Y aquí fue de fase a neutro. Fase porque está dentro del equipo, ¿no? Voy a cerrarlo esto como si fuera una máquina. Dentro de la máquina se ha medido tensión de fase. Fuera de la máquina, en los bornes de la máquina, tensión de línea. Entonces, por teoría, yo ya sé de que la tensión de línea, base, profesor, esta tensión de línea es mayor que la tensión de fase. Mire, profesor, es raíz cuadrada de 3 por tensión de fase. Fase N. Base. Y le pongo una flechita aquí. ¿Es correcto? La tensión de línea es raíz cuadrada de 3 por tensión de fase. Es más, le agrego un ángulo, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 30 grados. Recuerden que la tensión de línea y la tensión de fase están desfasadas 30 grados. 30 grados. Entonces ya lo completé. En forma fasorial, ¿qué diferencia hay entre tensión de fase y tensión de línea? Esta raíz cuadrada de 3. Por eso que en la ecuación, voy a cambiar de color. Otro color, vamos a ver acá. ¿Cómo hago esto para tener colores? Acá está. Ya, por aquí. Ya. Por eso que esta ecuación, miren, es la ecuación para encontrar la corriente con valores monofásicos. También puedo encontrar la corriente con los valores trifásicos. Es lo mismo. Es lo mismo. Recuerden que la potencia, voy a escribirlo nuevamente acá. La potencia monofásica es igual a ¿qué? A U por I, ¿no es cierto? En monofásico. Y en trifásico es raíz cuadrada de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, ¿no? Y cos phi, ¿no? Ese es cuando es potencia activa. Voy a borrar esa parte. Mejor así. Ya. Es raíz cuadrada de 3 por, acá lo puse, tensión de fase, corriente de fase, ¿no? Acá potencia trifásica es raíz cuadrada de 3 por tensión de línea y corriente de línea, ¿no? Corriente de línea.
Pero en un sistema estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase, o sea, no es necesario colocarla. No es necesario colocar esa letra L, ¿no? Y borro. Voy a borrar. Esta I y esta I. Entonces queda ahora claro. Miren cómo queda despejada las dos potencias expresados uno a otro. Solo que acá ya trabajamos en forma trifásica y aquí en forma monofásica. No sé si quedó claro. Ahora sí quedó claro en algo su pregunta, alumno. Sí, profe, bastante claro. Ah, muy bien, correcto. Entonces la notación nos va a ayudar pues a evitar confusión. ¿Ya? Voy a borrar eso para poder continuar. Ya, vamos a continuar. Bien. Acá queda una línea. Ya está. Entonces, pues todos los valores ahora los convertimos a valores por unidad. Y miren una sorpresa. Cuando expresamos en por unidad la potencia trifásica, y sabemos que hay una diferencia en potencia trifásica y potencia monofásica, cuando está expresado en por unidad, viene a ser lo mismo. Es la misma cantidad numérica. Es la misma cantidad numérica. O sea, nos simplifica mucho más los cálculos. Y miren las tensiones. Sabemos que la tensión de línea y la tensión de fase son distintas, pero trabajándolos en por unidad, numéricamente, o sea, en valor numérico, miren, viene a ser lo mismo. Miren, tensión de línea, tensión de fase por unidad, es igual a tensión de línea por unidad. O sea, numéricamente es lo mismo. Miren la simplificación. Nos está ayudando bastante. Muy bien, vamos a ver ahora rápidamente, nos va a ganar la hora. Esto no se va a ver mucho, pero es importante conocerlo por el momento, de que cuando tengamos... A ver, analicemos primero. Recuerden que hemos llegado a un resumen del lado, en el modelo inicial, llegamos pues de que la rama paralela se despreciaba, esta rama paralela, las pérdidas en el hierro, las pérdidas magnéticas se desprecian, solamente tenemos en serie, pérdidas en serie, y pues teníamos este modelo de transformador que ahora convertido a sistema por unidad, y hemos visto pues de que la corriente en por unidad es igual a la corriente 2 en por unidad, que es lo mismo, y acá debe haber un parámetro, que es la impedancia de cortocircuito, que va a estar enseriada. Lógicamente que va a haber acá una tensión en el lado 1 y una tensión en el lado 2, primario y secundario, y ahí quedaría el sistema. O sea, de ese sistema que tenemos aquí, hemos llegado a un sistema por unidad mucho más simple, lógicamente despreciando los efectos paralelos, ¿no? O transversales del transformador. Y llegamos a un modelo mucho más simple, como pueden ver ahí. Y lógicamente, pues, de que U1B sobre U2B es la relación de transformación, acá ya no aparece en forma, como dice, número complejos, ¿no? Está en magnitud real, como pueden ver ahí, y podemos tener todos los parámetros, como si fueran monofásicos. Y al final, todo convertido al lado primario. Recuerden de que el lado primario y el lado secundario están conectados por esta ecuación. Recuerdan ustedes en máquinas eléctricas, A es la relación de transformación, significa que la impedancia del secundario multiplicado por la relación de transformación al cuadrado
es igual a la tensión, es igual a la impedancia en el lado primario, ¿no? Hay una relación entre ellas. Y que los módulos, miren aquí, y que las tensiones ideales en el primario y secundario son iguales, observen. Y también vimos que las corrientes en el diagrama anterior eran iguales, ¿no? La corriente en 1 y la corriente 2 en 1 porque es un circuito serie. Es un circuito serie. Y como no hay derivaciones, entonces es la misma corriente. Y pues llegamos a esta imagen, ¿no? A este gráfico sencillo, en donde podemos relacionar pues la tensión primaria y la tensión secundaria, y con una resistencia serie, o una impedancia serie. Mucho más simple. ¿Correcto? Entonces esto es importante verlo. Y pues acá hay unas relaciones más. Si aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff en ese diagrama, llegamos a esta ecuación, a la 2.22, ¿no? La tensión en el primario es igual a la impedancia por la corriente más la tensión en el secundario, ¿no? Y esto obedece pues a la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no? Correctamente. Muy bien. Bien. ¿Qué más podemos ver? Ya hemos visto qué es lo que se expresa. Ah, un momentito. Lo que quería decirles. Y ya les adelanté, ¿no? La impedancia de cortocircuito es igual a la tensión del cortocircuito. Haciendo las simplificaciones que vimos anteriormente, haciendo ciertas, despreciando algunos, las ramas transversales, bueno, pues, en conclusión, los valores numéricos de las impedancias de cortocircuito y la tensión del cortocircuito viene a ser la misma cantidad. Por eso tenemos la ecuación 2.23. Vienen a ser, tienen la misma valor numérico. ¿Ya? Entonces podemos decir tensión de cortocircuito o impedancia de cortocircuito. Es lo mismo. Numéricamente viene a ser igual. Bien, acá hay unos valores de relación que existe entre resistencia y reactancia en los transformadores. Entonces la reactancia son valores pequeños, miren, ve. Para transformadores hasta 1000 kVA, ese X en por unidad, ese X, la reactancia inductiva, vale 0.04 hasta 0.08. Cuando es mayor, más de 1000 kVA, no son transformadores mucho más grandes, esta reactancia es de 0.08 hasta 0.15. Pero dividiendo la resistencia del devanado entre la reactancia inductiva en este caso del transformador, miren, los valores son de 0.2 a 0.6 para transformadores menores a 1000 y mayores de 1000 de 0.02 a 0.08. Es decir, como pueden ver, la resistencia es mínima, ¿no? Respecto a la reactancia. Y se va despreciando poco a poco. Bien, después viene acá devanado a 3 transformadores. Eso ya lo vamos a ver en otro momento con mayor detalle. Vamos a pasar, ya nos gana la hora. Acá tenemos el modelo. Por ejemplo, la bobina, recuerdan que hice un diagrama. La bobina de 138 kV. Esta es la bobina de 22.9. Y esta es la bobina de 13.8. ¿No? O sea, hay un primario, un secundario y un terciario. Este está en estrella, y este está en delta. Entonces también, haciendo un análisis similar al anterior, podemos llegar a un modelo base en por unidad. ¿No? Es lo mismo, o sea, ahora observen de que inicialmente, miren acá, hay un aislamiento eléctrico entre la bobina 1, la bobina 2 y la bobina 3. No existen aislamiento eléctrico. Pero cuando trabajamos en sistema por unidad, ya están interconectados. Es como si fuera un circuito serie, ¿no? Como si estuvieran interconectados. Miren. Y eso también podemos, voy a regresar un poquito. Un poquito más. Para indicarles que acá también están aisladas. La bobina primaria y la bobina secundaria están aisladas, están separadas, salvo que puedan conectarse por el neutro porque tienen el mismo potencial.
pero en realidad están aisladas eléctricamente, pero en el modelo por unidad ya están conectadas físicamente. Es como si fuéramos conectados físicamente, o sea, hemos cambiado de modelo. Y aquí aparece como circuito serie, ¿no? Interconectado eléctricamente. Y acá no, en el lado izquierdo no. Entonces lo mismo ocurre cuando tenemos devanados, digo transformadores de 3 devanados. Aquí. Físicamente están aislados, pero en modelo por unidad ya están interconectados, ¿no? Bien. Y lógicamente, pues, se hacen ensayos para los transformadores de 3 devanados y también van a tener sus placas, características y van a tener su propia denominación. Por ejemplo, Y mayúscula, Y minúscula 0, D minúscula 11, ¿no? Su relación de transformación y su potencia aparente. Entonces, como pueden ver, pues, ya es un devanado, ya es un transformador de 3 devanados y que también, pues, cuenta con todos sus datos de placa característica. ¿Ya? Bien. Cuando hagamos un análisis por unidad, vamos a verlo con un ejemplo. Voy a pasar esto. Eso lo vamos a ver con un ejemplo desarrollado. Lo que me interesa en este momento es esta ecuación que está aquí. Miren, cambio de base. Recuerden esta importante ecuación que se llama cambio de base. Vamos a tener como datos iniciales S1, S entre paréntesis 1, es la potencia base entre paréntesis 1. S entre paréntesis 1 se refiere a un dato anterior, a un dato de placa. Como dijimos, en el transformador tiene unas características y hay un dato que ya está establecido y es el dato 1. Tiene como dato su impedancia, ¿no? su potencia y su tensión. Son datos base de placa. Pero por circunstancias de operación, ustedes saben que en operación cambian los valores, cambian los parámetros. Entonces, en operación o dato nuevo, entre paréntesis se va a colocar 2, que son el dato real, dato nuevo, perdón, dato de operación, ¿ya? Entonces, esas impedancias antiguas, impedancia antigua, por unidad, por la base, vendría a ser la impedancia nueva por unidad, por la impedancia base nueva por unidad. O sea, vamos a cambiar de un dato anterior o de una información anterior a una información nueva. Y tenemos que hacer un cambio de base de datos. Y para ello, reemplazando, vamos a tener esta ecuación. La ecuación de cambio de base. Y esto solamente lo vamos a aplicar ¿en dónde? En los transformadores. Solo en los transformadores vamos a aplicar esta ecuación, la 227, para realizar los cambios de base. ¿Ya? Muy bien. Después hay unos procedimientos que lo vamos a ver en práctica, con un ejercicio. Bien. Hay otro tipo de transformadores, que son transformadores de regulación. O sea, podemos cambiar en una pequeña fracción, en hasta 0.1% por unidad, o 0.1 por unidad, ya sea el valor de la tensión en módulo, o en ángulo, o fase. O sea, podemos cambiar el módulo, aumentar mediante taps, aumentar ligeramente el módulo de la tensión o disminuirla, ya sea el módulo de la tensión o el ángulo. Y para ello existen dos tipos de transformadores. Transformadores de regulación que pueden ser para módulo, ¿no? Transformadores reguladores de módulo de tensión, que vamos a cambiar mediante tomas o taps en el lado de alta, ciertos valores, ¿no? En porcentual hasta 5%, poco a poco, o los ángulos. Esto lo vamos a ver en mayor detalle de repente en otra oportunidad. Acá está el esquema, ¿no? Es un como si fueran, recuerdan que vamos variando aquí
las espiras en el transformador, ¿no? Y vamos a ir cambiando las tomas, los taps. O también tenemos transformadores de desfase. O sea que vamos a cambiar el ángulo. Por acá vamos a ver. Desplazándose por aquí, ¿no? En el lado primario y el lado secundario, desplazándose un poco, aumentando en algo la bobina. Entonces estamos desplazando los ángulos del desfase que existe en los transformadores. Ya, eso no, casi no lo vamos a ver por el momento. Y por último hay un modelo de transformador que ya interconecta todo. O sea, cambio de los taps en el módulo de la tensión o el ángulo y considera todo. O sea, acá estamos considerando la relación de transformación normal. Vemos para cambio de ángulos y cambio de magnitud, ¿no? Del valor absoluto de la tensión. Y llegamos a un cuadripolo y en forma matricial podemos representar pues para transformadores reguladores de fase y transformadores reguladores de módulo, cómo serían sus ecuaciones. I es el lado primario y J es el lado secundario. Acá tenemos corrientes y tensiones y las admitancias en cortocircuitos. Eso se va a ver de repente más adelante como algo más especializado. Y llegamos a un modelo mucho más avanzado, ¿no? De modelo de transformador en forma general. Incluye todos los cambios que podrían haber. Pero bueno, hasta ahí voy a dejar esta parte, porque ya me queda media hora para hacer un ejercicio y desarrollarlo. ¿Cómo vamos a utilizar esta teoría que ya la hemos visto en este momento? Permiten un momento, voy a abrir un archivo. A ver. Ya, ¿observan la pantalla? Sí, profesor. Muy bien. En este ejemplo nos dice, se considera el sistema con el esquema unifilar que se muestra en la figura 2.6, los valores de placa características de transformadores básicos. Tenemos un transformador 1 de 5 megavolt-ampere, cuya relación de transformación es 13.2 a 132 kilovolts, con una reactancia de cortocircuito de 10%. Hay un transformador 2 de 10 megavolt-ampere, de 138 a 69 kilovolts, con reactancia de cortocircuito de 8%. Nos dicen que la línea de transmisión tiene una impedancia serie de 10 más J 100 ohmios. Y que la carga es una impedancia en estrella, cuyo valor es 300 más J 0 ohmios por fase. Y que la tensión en los terminales del generador es 13.2 kilovolts. Miren, acá nos dicen entre paréntesis de línea a línea. O sea, es la tensión trifásica. Nos dicen que con estos datos obtener la corriente del generador, la corriente en la línea de transmisión y la corriente en la carga y la potencia entregada. Entonces, para solucionar ese problema, primero anotamos los datos. ¿Qué es lo que tenemos? Potencia aparente trifásica del transformador 1. Y lo estoy escribiendo acá como dice la anotación, con varias superíndices y subíndices. Trifásico, transformador 1, datos de placa, 5 megavolt-ampere. Relación de transformación y reactancia del cortocircuito. En el transformador 2 también, su potencia aparente, su relación de transformación y su reactancia de cortocircuito. Son datos de placa. Eso ya viene dado en el transformador. Pero no nos dicen el tipo de conexión, ¿no? Debería habernos indicado si es un YD5, YD6 o DY tanto, ¿no? No nos dicen.
En este ejemplo no nos dan el tipo de conexión ni el índice horario. Pero bueno, sigamos. Nos dan la impedancia de serie de la línea y la impedancia estrella de la carga. Y la tensión del generador. En los terminales del generador, la tensión línea-línea. Y nos piden calcular la corriente 1, corriente 2, corriente 3, tensiones. Vamos a ver qué significa cada uno de esos datos que nos están pidiendo. Para ello vamos a ver un diagrama. Miren, este es el diagrama. Tenemos un generador, un transformador 1, un transformador 2 y una carga. ¿Correcto? Y en cada barra se ha puesto unas letras, barra K, barra L minúscula, barra M, barra N, ¿no? Y acá hay una corriente ISU1, la corriente ISU2 y la corriente ISU3. ¿Qué es lo que se ha hecho? Al sistema eléctrico de potencia se ha dividido en tres secciones, porque hay 3 niveles de tensión. En el transformador hay un nivel de tensión, sección 1, la tensión baja. En la sección 2 hay una tensión alta, ¿no? Y en la sección 3 hay una tensión baja, porque este es un transformador elevador de tensión y este es un transformador reductor de tensión. Entonces, van a haber 3 secciones. Entonces, lo primero que debemos hacer es representar el sistema en 3 secciones. Sección 1, sección 2 y sección 3, que depende de quién, del nivel de tensión que tengamos en cada una de las secciones. Entonces, cuando escribamos 1, se refiere a la corriente en la sección 1. Si colocamos 2, significa corriente en la sección 2. Y si ponemos 3, corriente en la sección 3. ¿Y la sección 3 qué representa? La carga. La sección 2 que representa la línea de transmisión. La sección 1 que representa el generador. Entonces tenemos generador, línea de transmisión y carga. 3 secciones. ¿Correcto? Entonces por eso estamos trabajándolo así. Entonces, primero, para hacer el cálculo en por unidad, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la potencia base trifásica. Entonces yo me voy acá a la tabla del problema y comienzo a ver cuál es el parámetro de potencia más alta que tengamos. Es una referencia, es una opción. Y yo digo, bueno, en el transformador 2 hay una potencia de 10 megavolt ampere. Y yo voy a tomar como referencia esta potencia alta de 10 megavolt ampere como referencia, como base. Entonces, aquí en mis cálculos pongo mi potencia base es de 10 y lo estoy tomando de la placa del transformador porque es la máxima del sistema, ¿no? El valor más alto del sistema. Muy bien, ¿y la tensión base? ¿Cuál es la tensión base que voy a emplear? Igual, puedo tomar el mismo criterio. Tomo la tensión más alta del sistema. ¿Y en dónde ocurre eso? En la sección 2. Me voy a la sección 2, aquí, y comienzo a revisar mis placas, y digo, ¿en dónde es la tensión más alta? Acá. 138 kilovolts, es el dato de placa del transformador, reductor, del transformador 2. Y yo digo, bueno, pues este valor de tensión va a ser mi tensión base, ¿no? Es una referencia. Entonces aquí coloco tensión de línea a línea en la sección 2 base es 138 y lo tomo de placa. Entonces yo ya tengo mis dos parámetros importantes. Son 2 parámetros. Potencia y tensión. Y con estos 2 comenzamos a trabajar el resto. ¿Cuál sería la tensión base en la sección 1? Hago una relación. La tensión 1, o sea, la tensión en la sección 1, línea a línea, respecto a la tensión 2, línea a línea, bases, ¿es igual a la relación de transformación del transformador? Sí, están directamente relacionados, ¿no? Este es un dato del transformador. Y como yo ya conozco este valor Q2B, que yo ya lo asigné como referencia, multiplico, y nos da el cálculo 13.8.
Entonces yo ya tengo un nuevo dato. La tensión 1 base, o la tensión en la sección 1 de línea es 13.8. ¿No? Ya cambió, ¿no? Inicialmente era 13.2, ahora cambió a 13.8. Cambió. En la sección 3, igual relaciono las tensiones de línea, bases, de la sección 3 frente a la sección 2. Esta es la relación de transformador. Como ya conozco la tensión 2 base, multiplico y da lo mismo. Entonces aquí no influye. En la sección 3 no influye, no para nada, puesto que estamos tomando dos datos. Cuando hemos tomado dos datos del transformador 2, dos datos, entonces ya no influye el cambio de valor en la sección. Y queda. Ese sería mi tensión base. Cuarto paso. Calculo las impedancias bases. Como ya tengo tensiones bases en la sección 1 y tengo la potencia base en la sección 3, reemplazo acá los datos. Mírense que acá las tensiones las estoy indicando por 10 a las 3, o sea, lo estoy convirtiendo a voltios. Y acá la potencia trifásica 10 por 10 a la 6, porque era megavatios, acá lo estoy convirtiendo en volamper. O sea, en watts, ¿no? Prácticamente lo estoy convirtiendo en volamper, porque acá era megavolamper, por 10 a la 6. O sea, estoy utilizando las unidades mínimas, no en múltiplos, sino en lo que es. Y me da una impedancia base en la sección 1, 19. Calculo la impedancia base en la sección 2, acá reemplazo, nos da 1904 ohmios. En la sección 3 hago lo mismo y nos da 476. Es decir, ya tengo todas las impedancias bases. Aquí. Y por último, paso 5, comienzo a calcular las impedancias por unidad. En la sección 1 no tenemos impedancia 1. En el generador no nos dan su reactancia. Entonces 0. Entre 19, 0. Pero sí tenemos impedancia en la sección 2. En la sección 2 tenemos impedancia serie, que es 10 más J100, entre la impedancia base. Acá hay un error. Acá me hacen recordar que hay que eliminar esa rayita. Ojo, voy a tener que tomar nota. Hay que eliminar esa barra, porque está considerando como si fuera fasor, ¿no? No es fasor. Voy a eliminar esa barra en la ecuación para corregir. Acá lo he puesto como fasor, no es fasor, simplemente Z nada más. Bien. Calculamos y nos da pues la impedancia 2 y en valores pequeñísimos ya. 5.25 por 10 a la menos 3, parte real. 5.25 por 10 a la menos 2, J, que son valores pequeñísimos. Y luego también calcula la impedancia en la sección 3. ¿Ya? Y tenemos esto de aquí. La impedancia en la sección 3 en por unidad. Entonces tenemos en las tres secciones impedancias en por unidad. Luego, como ya le dije, para cada transformador hay que hacer cambio de base. Acá está la ecuación que les enseñé anteriormente, ¿no? Y hacemos un cambio de base. Lo que está en rojo son los valores originales, son los valores de placa. Y lo que está en negro son los valores de operación, los valores nuevos que están operando en el sistema, los que están funcionando y lo que estamos asignando, ¿no? De acuerdo a nuestro análisis, estamos asignando. Entonces, miren, ya todo va a cambiar. Al emplear esta ecuación, nos va a dar 0.183. Inicialmente era 0.10, ahora es 0.183. Entonces la reactancia cambió al nuevo valor de operación. Se hace lo mismo para el transformador 2. En este caso no va a haber cambio porque los parámetros son iguales. 0.08. No ha habido cambio. Y queda lo mismo. Y
como nos dieron como dato que la tensión de línea a línea es 13.2 y como ya hemos calculado que la tensión base es 13.8, dividiendo, nos va a dar un valor 0.96. O sea, cerca a 1, ¿no? Cercano a 1. Y acá ponemos un ángulo 0 grados, porque como no lo vamos a tomar como referencia el generador, es una referencia, de que el ángulo que tenga ese parámetro, el generador, sea 0 grados, para después ver cómo se propaga la dispersión o el desfase de ángulos en el sistema. Entonces, con esos parámetros, miren, hacemos este diagrama. A este diagrama llamamos diagrama de impedancias. ¿Ya? Acá colocamos entre K y L, cosa había, un transformador, ¿no? Y ahora su impedancia es, o su reactancia es J 0.183. Entre L y M está la línea de transmisión, acá está, 5.25 por 10 a la menos 3, por 1 más J10, acá ya no se lo han simplificado. Y J de M a N, había la impedancia del transformador 2, que es J 0.8, y acá hay una carga también, que ya le hemos determinado, y obtenemos con eso la impedancia total. Sumamos todas estas impedancias, ¿no es cierto? Y nos da una impedancia total de 0.709 con un ángulo. ¿Correcto? Si dividimos la tensión por unidad entre esa impedancia total, obtenemos la corriente por unidad, que es 1.35. Ángulo menos 26.4 grados. Y con esa impedancia, perdón, con esta corriente por unidad, que es igual para todo el circuito, porque es un circuito serie, entonces calculamos la tensión en la sección 3 por unidad, aplicando esta ecuación, corriente por impedancia. Multiplicando, nos da que la tensión es 3. Y así podemos ir encontrando también la potencia compleja del generador, tensión por corriente conjugada, recuerden, tensión conjugada. ¿En qué cambió? El ángulo, ¿no? El ángulo de la corriente, acá estaba menos, ahora acá está en más. Cambia el ángulo, multiplicamos, y tenemos la potencia 1, ¿no? La potencia compleja en la sección 1, y están en valores en por unidad. Y también podemos encontrar la potencia compleja en la carga, aplicando la misma ecuación anterior, tensión por corriente, y acá la corriente es conjugada. Acá me falta colocar, en esas I, me falta colocar una barrita, en ese 1 por unidad, hay errores de tipeo. Acá falta colocar una rayita, que es complejo, ¿no? Que es un fasor. A continuación, con la ecuación trifásica, recuerden, calculamos las corrientes, pero en este caso las corrientes bases, en la sección 1, en la sección 2, en la sección 3, encontramos las corrientes base, y como ya tenemos la corriente por unidad, y tenemos la corriente base, haciendo la multiplicación encontraremos la corriente de operación. En el texto dice valores reales. En realidad no es un valor real esto, sino es un número complejo, es un fasor. Por eso el término correcto debería ser los valores de operación. ¿Ya? Valores de operación. Y miren, la corriente en la sección 1 es 564, bastante corriente. En la sección 2, en la línea de transmisión, la corriente es menos, 56 amperios. Y en la sección 3 es bastante grande también, 112 amperios, la corriente en la carga. Y por último podemos encontrar la tensión línea a línea, ¿no? Aplicando esta ecuación en forma fasorial. Acá me falta colocar también una barrita AUL, ¿no? 3. Acá falta una barrita que es fasor, ¿no? Fasor. Entonces en algunos cálculos hay errores de tipeo, que falta anotar bien si es fasor o es magnitud, ¿no? O es valor absoluto.
Bien. ¿A qué quiero llegar? Con todos esos cálculos, a este diagrama. En ingeniería hacemos las cosas más simples. Entonces la cosa más simple es representarlo gráficamente y obtener este esquema. Entonces miren, la tensión 1, 0.96. Bueno, acá la tensión en 1 es aceptable. ¿Ya? La tensión en 3, en la carga, 0.85, ya es un valor no aceptable. Porque idealmente este valor debe ser 1. Mejor dicho, recuerdo al Código Nacional de Electricidad, nosotros, voy a tomar un lápiz, la tolerancia de todo nivel de tensión debe ser más o menos 5%. La tolerancia. La tolerancia de la tensión. Debe ser más o menos 5% la tensión nominal. Si la tensión nominal es 1, entonces el valor máximo que debemos de tener en un sistema eléctrico sería, ¿cuánto sería acá? 1.05, ¿no? Si le agregamos el 5%. Si le agregamos el 5% de 1. El valor máximo sería 1.05. Y el valor mínimo aceptable, si le quitamos 0.05 sería 1 menos 0.05 sería 0.95. ¿No? Entonces, este dato debería ser 1 o 1.05 como máximo o 0.95. Bueno, hasta aquí está bien, pero aquí no, ¿no? Acá es 0.85, debería ser mínimo 0.95. O sea, este dato, este nivel de tensión ya hace un daño al equipo, a la carga. Este dato no es correcto. O sea, significa pues que hay mucha carga o hay demasiada carga. Y sí hay demasiada carga. Miren el sistema. Por unidad, el generador está sobrecargado. Debería ser 1. La potencia unitaria debería ser 1. Y está 1.16. O sea, está sobrecargado, un 16%. Y aquí también, la carga, ¿no? 1.14. Entonces está sobrelevado. Y recuerden de que el transformador 1, el transformador es de 5. Y acá el transformador es de 10 megavolt-ampere. Y acá es de 10 megavolt-ampere el transformador. Y la carga, si multiplicamos por, vamos a regresar un ratito acá. A ver. Sí, pues llegaría como 11. Acá en la carga, esto sería como 11 megavatios. Vamos a ver acá. ¿Dónde está el lápiz? Tendríamos más de 11, 11.5, 11.14 megavatios o megavolt-ampere. Y el transformador es de 5, o sea, es imposible, ¿no? Que la potencia de 11 megavatios sea transportada por este transformador. No podría, ¿no? Es el doble. O sea, el transformador está trabajando al doble. O sea, con esta información que tenemos en diagrama por unidad, podemos identificar los errores. Entonces, este sistema no está ok. Hay, primero, caída de tensión excesiva. Y que la potencia que está circulando es demasiado. Este transformador de 5 no podría transportar 11 megavolt-ampere. Imposible, ¿no? Trabajar al doble. Entonces, ya con esto podemos analizar pues de que este sistema no es correcto. Y gracias al cálculo por unidad nos podemos dar cuenta de este error. Voy a darles otro
ejemplo a continuación de este, rápidamente, y voy a decir qué cambios se hicieron. Un momentito, voy a dejar de compartir esta parte. Vamos a ver el ejemplo 2. En el ejemplo 2 es el mismo sistema, solo que ahora ya no tenemos tensión en el generador, sino tenemos tensión en la carga. Y que en la carga, se ha reducido la carga de 11 megavatios, ahora es 11 megawatts en potencia activa. Y el factor de potencia 0.9 en atraso. Y eso es lo que ha cambiado, tensión en línea y potencia en la carga. Hacemos el mismo cálculo anterior, claro, lógicamente más simplificado porque ya tenemos información. Y lo que quiero llegar es a este diagrama, para que ustedes observen los cambios que han habido. Miren ahora el sistema. Pregunto, ¿la tensión está en la tolerancia, en el margen de tolerancia? ¿Quién me dice? Dijimos que la tensión máxima debería ser 1.05. Y acá la tensión mínima debe ser 0.95. Listo. Dígame. Voy a borrar acá. Voy a tomar otro. Acá es 0.05. Ya. Ahora sí, díganme ustedes. Observen la tensión en 1 y la tensión en 3. ¿Está conforme? ¿Qué me dicen? Sí, profesor. Sí, conforme. Está 1.04. Conforme. Y la tensión en 3, en este nodo, ¿es conforme? No. Debe ser. Esto es lo mínimo. Ya está en 0.91. No. Acá sí. Este es lo máximo. No. Entonces, hay mucha carga todavía. La carga que hemos puesto es 0.5 y nuestro transformador es de 0.5. Sí, está bien. La potencia es de 0.5, la carga es 0.5 es correcta y la generación es 0.5, correcto. Pero aún así, no está tan bien el voltaje. Entonces, de repente en un tercer cálculo, si basamos la carga a 0.4, ¿no? O 4 megavatios, de repente este nivel de tensión levanta, ¿no? A 0.95. Entonces, con esto queremos llegar. En sistemas eléctricos de potencia, todo lo vamos a representar en forma gráfica. Como pueden ver, el cálculo no es complicado, simplemente hay que tener un orden específico. Y después representamos así en un gráfico las variables más importantes, los parámetros más importantes, y hacer un análisis. Recuerden que aquí el generador, mejor dicho, el transformador es de 0.5, y acá es de 1, el transformador. Entonces nuestro cuello de botella, en la línea, también podemos decir, pero ¿por qué no cambiamos este transformador de 0.5 a uno de 1? ¿No es cierto? Podría ser nuestra solución. Cambiar este transformador a 1, ¿no? Aunque tenga un valor 1 de potencia, y pues ya solucionamos este problema de caída de tensión, ¿no? Entonces podemos ir ya viendo en qué fallamos y cuáles serían nuestras posibles soluciones. En ingeniería tenemos que resolver problemas, y estos datos nos indican si está bien o están mal algunos parámetros. Entonces miren la importancia de trabajar todo por unidad. Eso quería mostrarles, jóvenes. Ya vamos a terminar la clase, ya de repente tienen otra clase después de esta. ¿Qué clase tienen después de esta?
¿Me pueden decir? Técnicas. Técnicas. Muy bien. Entonces, mañana vamos a complementar. Este ejercicio también lo vamos a reforzar un poco más, porque he querido solamente llegar a este nivel de comprensión. Y mañana hay un software que hay que instalar. Les voy a enseñar cómo instalar un software. Y después ustedes les enseño un poco más sobre esta técnica de por unidad con el software. Y después ya vendríamos con la sustentación de sus trabajos que está pendiente para mañana. Si hubiese alguna duda, pues tenemos un minuto para terminar, porque después el profesor va a tener clase. No quiero interrumpir su sesión de clase del siguiente profesor. O lo dejamos todo para mañana. Mejor. Ya no queda un minuto. Mejor. Bien, jóvenes. Entonces, me olvidé grabarlo. No me dijeron para grabarlo, la sesión. ¿Ahora? ¿O sí está grabado? Sí está grabado. Está grabando, Sí está grabando, profe. Pasa. ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? ¿Yo le he grabado? Sí, ¿no? Sí, creo que yo estoy grabando. Bien. Sí, profesor, usted es el anfitrión para que nos reenvíe, por favor. Ya, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar. Y esto se va a almacenar y luego lo voy a colgar en el sistema, ¿ya? Bien, Sí, por joven, favor, muchas profesor. gracias. Y nos vemos mañana temprano. Saludos, cuídense. Gracias, profesor. Ok, hasta luego. Bueno, profesor. Hasta luego, chao, chao.